Bueno, buen día, ¿cómo están? Veo algunas caras tristes y otras distintas, más tristes. ¿Alguien me puede decir qué pasó? ¿Cómo estuvieron esta mañana? ¿Cómo le fue? Bien, doctor. ¿Bien? Muy bien. A ver, otro más que le diga que... Pero decirle a tu cara que te fue bien. Pero falta el oral todavía. Bueno, me alegro. ¿El oral, la doctora no le comunicó en la plataforma cuándo va a ser el oral? No, en No, solo plataforma nos no. dijo que va a corregir las notas de que se consideró mal el porcentaje y ahí va a avisar el tema de los orales. Ah, es perfecto, porque tenemos que solicitar horario de Zoom. Tal vez Dijo sean que iba a ser el lunes el oral en el práctico ella. posiblemente. A partir de la semana que viene, 3 preguntas en 5 minutos. Sí, puede ser, sí, algo así. Así dijo ella, no sé si. Bueno, ahora tiene que comenzar a concentrarse en algo distinto, porque la primer clase de la semana que viene le vamos a mandar un cuestionario acerca de hipertensión arterial, de endocarditis, de tratamiento de la hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así que, como para ir entrenando, digamos, y ese cuestionario va a obrar como de parcialito, si se quiere, como para habilitarle a rendir la ERA al fin de el término de la cursada. Bueno, entonces, la idea es que hoy tenemos que hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ayer hablamos de los aspectos epidemiológicos, hablamos de la fisiopatología, hablamos, bueno, dentro de la fisiopatología, los mecanismos de compensación que hay en el miocardio, cuando el miocardio es agredido por una sobrecarga de presión, una sobrecarga de volumen, o cuando el miocardio es, bueno, en el caso de ser afectado por una oclusión de una arteria nutriente, obviamente es el infarto y la necrosis, que eso seguramente vamos a ver en otras circunstancias, ¿sí? Cuando veamos cardiopatía isquémica, pero aún así, de más está decirle que la necrosis de una parte de un músculo que funciona como bomba, seguramente va a producir alguna alteración en la contractilidad, o sea, una alteración en la bomba, y a partir de ahí se van a desencadenar todos los otros mecanismos. A partir de ahí se van a desencadenar todos los otros mecanismos que nosotros habíamos visto que también forman parte de la compensación, pero en este caso de la compensación y mecanismos fisiopatológicos de las compensaciones sistémicas, ¿no? Digamos, de todo el resto del organismo. Y ahí hablábamos de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hablábamos de la hiperactividad adrenérgica o hiperactividad simpática, hablamos de a partir de la sobrecarga digamos, de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hablábamos de la retención hídrica, hidrosalina, con la producción de un aumento del volumen del líquido, inicialmente del intravascular, pero también por aumento de las presiones hidrostáticas, el extravascular, o sea que hay aumento de líquido en todo el organismo, aumento de líquido corporal total, con un aumento fundamentalmente del líquido extracelular, que es lo que va a condicionar, digamos, todos estos elementos juntos van a condicionar, junto con el trastorno de contractilidad o con el trastorno de relajación, van a condicionar la aparición de los síntomas que nosotros habíamos dicho que formaban parte de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Hablábamos de la disnea progresiva, hablábamos de los episodios de disnea paroxística nocturna, hablábamos de la intolerancia al decúbito, de la ortopnea, como síntomas, ¿no? Como síntomas también podemos decir que, un signo síntoma sería la tos nocturna, predominantemente la tos nocturna. Podemos hablar también en algunas circunstancias
el dolor como integrante, pero el dolor en sí no es un integrante de la insuficiencia cardíaca, pero como una de las causas. La otra que podríamos hablar es el edema de miembros inferiores, que serían los síntomas de la insuficiencia cardíaca. También otro de los síntomas que se pueden aducir, digamos, sobre todo en los síntomas anteriores del ventrículo izquierdo, serían la somnolencia en algunas circunstancias, y cuando hay un gasto cardíaco muy bajo, bueno, alteración de la conciencia. También podemos hablar de los síntomas, de los signos o los hallazgos semiológicos que podemos encontrar en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? O que se sospecha de insuficiencia cardíaca. Y ahí podemos comenzar, bueno, desde el edema de miembros inferiores, el aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, la taquicardia, y yendo específicamente a lo que tiene que ver con los hallazgos semiológicos cardíacos, podemos encontrar la taquicardia, en algunas circunstancias el desplazamiento del choque de punta, porque no todas las insuficiencias cardíacas tienen un corazón grande, acuérdense que hay algunas que tienen corazón normal, es decir, desplazamiento del choque de punta como expresión de la cardiomegalia. El tercer ruido cardíaco, cuando hay trastorno de contractilidad, el cuarto ruido cardíaco, cuando hay trastorno de relajación, el aumento de la frecuencia cardíaca con el tercero o el cuarto ruido cardíaco, nos va a dar lo que se llama ritmo de galope, ¿no? O cadencia de galope, que es como cuando ustedes escuchan que viene galopando un caballo, taca, 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 que puede ser a 3 tiempos o a 4 tiempos. Los hallazgos respiratorios serían los rales, ¿no? Los crepitantes en las bases hasta los vértices. Y después, también en algunas circunstancias las sibilancias pueden ser hallazgos de insuficiencia cardíaca. Hablamos también del asma cardíaco, ¿se acuerdan ayer? Así que esos son otros de los elementos. Y después, yendo para atrás del ventrículo del ventrículo derecho, sería la ingurgitación yugular, el reflujo abdomino-yugular o hepatoyugular, la citis y los edemas de miembros inferiores. También los edemas de miembros inferiores son signos anterógrados del ventrículo izquierdo. Y ya nombramos todos los elementos que a nosotros nos pueden hacer sospechar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en un paciente que tenga un determinado motivo de consulta. A eso, sumado los factores de riesgo, si nosotros conocemos, sin duda que podemos llegar a concluir con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, de síndrome de insuficiencia cardíaca, tenemos que buscar una alteración estructural o funcional del miocardio. Para eso se solicitan estudios complementarios, para clasificar si es de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, sería diastólica, o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, sería la sistólica, como también en algunas circunstancias y alguna bibliografía ustedes van a leer. Y a partir de ahí iniciamos un tratamiento, ¿no? Una vez que confirmamos. Obviamente que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo primero a ver, ya hablamos con ustedes en algunas circunstancias de las valvulopatías, que pueden producir clínica de insuficiencia cardíaca, pero en ese caso estudiamos con un ecocardio, con un electro, con el examen físico, y vemos que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una valvulopatía, y en ese caso el tratamiento de esa insuficiencia cardíaca es el recambio valvular. Muchas circunstancias. Entonces ustedes van a ver que nosotros hacemos, cuando diagnosticamos clínicamente, los estudios complementarios para ver cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca, si hay algún motivo de descompensación o de descompensación sería de la insuficiencia cardíaca cuando ya tiene diagnóstico, y buscar la causa para tratar la causa. Y a partir de ahora vamos a hablar, una vez teniendo la idea grande de insuficiencia cardíaca, vamos a comenzar a hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, fundamentalmente
creo que ayer habíamos comenzado a decir algo, que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en los últimos 20, 25 años, asienta en bases fisiopatológicas y fundamentalmente, yo le diría que el 80% de las indicaciones farmacológicas que nosotros hacemos en la insuficiencia cardíaca tienen sustentos en grandes ensayos clínicos y por lo tanto es indicación, no se acepta que no se indique esa medicación, digamos, sin hablar de que estamos haciendo una medicina, una medicina que no es correcta, ¿no? Es decir, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca asienta en bases fisiopatológicas y en resultados provenientes de grandes ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Y que fundamentalmente lo que hicieron estos ensayos es evidenciar, ¿sí?, que realmente la medicación que se indica es beneficiosa. Hay evidencia científica de que eso es beneficioso. Bueno, alrededor de hace 20 años aproximadamente nació lo que nosotros conocemos hoy, que cada vez por ahí se escucha menos, la famosa medicina basada en la evidencia, justamente con estos grandes trials, con estos grandes estudios. Y esto todo comienza en la década del 60 aproximadamente, con el famoso estudio Framingham, que después en algunas circunstancias podemos llegar a conversar. Bueno, entonces, el estudio con base fisiopatológica y digamos, el tratamiento con base fisiopatológica y las indicaciones en base a los resultados de los grandes estudios poblacionales, ¿no?, fundamentalmente tiende a bloquear, fíjense ustedes, la activación neurohumoral. ¿Qué sistema es el que se dispara o el que se aumenta o se exacerba en su manifestación en la insuficiencia cardíaca? Nosotros habíamos hablado de que la disminución del flujo plasmático renal disminuye el filtrado glomerular. Y esa disminución del flujo plasmático renal, porque el volumen minuto o el volumen sistólico no es adecuado, el riñón sensa como que hace falta volumen, ¿no? Hasta ahí estamos bien, falta volumen. Entonces dispara el famoso sistema renina-angiotensina, aldosterona. Fíjense ustedes, a partir de ahí, esta activación neurohumoral. La aldosterona produce una serie de alteraciones tisulares en el miocardio, en los vasos sanguíneos, que son la mayoría del remodelado miocárdico, el remodelado de las arterias coronarias, el trastorno de contractilidad, el aumento de los fibroblastos, el aumento, digamos, de la apoptosis muscular de la fibra miocárdica, es decir, del miocardiocito. Es decir, fíjense, todos son cosas deleterias que produce la aldosterona, además de, por supuesto, de retener líquido, ¿no es cierto?, agua y sal. Entonces, produce lo que se llama un hiperaldosteronismo. Sin duda que hay activación de la aldosterona, pero también, por otro lado, ¿no?, a través de la angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor que también tiene otro defecto. Al ser vasoconstrictor, para derivar y para redirigir la volemia o el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales, que también habíamos hablado ayer, ¿no? Y esto produce un aumento de la resistencia periférica. Por lo tanto, aumenta mucho más el trabajo de un corazón que no está en condiciones de trabajar mucho porque está con alguna alteración funcional sin duda. Y después tenemos la otra, que obviamente sin duda que, fíjense ustedes, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el otro sistema neurohumoral que se dispara es el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente, lo que habíamos hablado ayer de la hipersecreción de sustancias adrenérgicas, fundamentalmente, que también tienen importancia, digamos, en la evolución, en las reagudizaciones y en la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Esto es exactamente lo que vimos ayer. Fundamentalmente tenemos que hacer hincapié en estos dos grandes grupos de manejo de la insuficiencia cardíaca, esto es hablando de la clasificación de insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association y de la Sociedad Americana, que
que los clasifican en estadio A, B, C y D. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en los estadios que podíamos hacer algo para evitar la aparición de insuficiencia cardíaca en el estadio A y estadio B? Habíamos dicho también que esta clasificación de A era sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, tampoco tiene cardiopatía estructural, ¿sí? Y acá ya hablamos de la hipertensión, obesidad, de los factores de riesgo para tener arteriosclerosis. Si nosotros actuamos acá, en este estadio de la insuficiencia cardíaca, nosotros podemos prevenir y estamos haciendo de alguna manera prevención primaria. Y eso es lo que debemos hacer hincapié y poner todo nuestro esfuerzo. En el estadio B ya tiene cardiopatía estructural sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y acá hacemos prevención secundaria. Fíjense ustedes que acá hacemos prevención secundaria. Según algunos modelos, esto es prevención terciaria ya. De todas formas, acá podemos hacer prevención secundaria. ¿Por qué? Porque todavía no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Sí tiene cardiopatía estructural. ¿Sí? Y el estadio C era el que nosotros conocemos como insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta, que ya tiene intolerancia al ejercicio, tiene disnea, fatiga, signo de congestión y ya tiene la cardiopatía estructural. O sea que acá nosotros recién comenzamos a actuar y habíamos hablado de que el tiempo que pasaba desde el estadio A al estadio C, alrededor de 20 años como mínimo. Así que imagínense ustedes lo tarde que llegamos cuando comenzamos a tratar un paciente congestionado. Bueno, vamos a seguir de largo porque esto es el mismo concepto que habíamos hablado ayer. La insuficiencia cardíaca es una complicación grave, ¿no? Generalmente progresiva y irreversible, a la que están expuestos todos los pacientes que tienen una afectación cardíaca y en particular lo que padecen enfermedad. Y dijimos que las causas más frecuentes eran la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. También las valvulopatías y las miocardiopatías. Bueno, desde el punto de vista conceptual, es un estado fisiopatológico y clínico en el cual una normalidad cardíaca es responsable de que el corazón no pueda responder normalmente a los requerimientos de irrigación periférica o que funcione con presiones de llenado elevadas. También, digamos, son formas distintas de decir exactamente lo mismo que dijimos ayer del concepto de insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca clínica, vamos a buscar las causas, ¿sí? Para, si tiene causa tratable, tratar la causa, pero también hay que hacer un tratamiento del síndrome de congestivo, de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, del malestar que tiene el paciente con sobrecarga de volumen para que pueda tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico y tenemos que tratarle. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Primero, suprimir los síntomas y mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida. Lo primero, lo más rápido, el paciente está ansioso, le falta el aire, está disneico, está taquipneico. Encima, ustedes se ponen a pensar, el solo hecho, el trabajo respiratorio con un pulmón normal requiere de muy poco gasto de oxígeno y de menos del 0,5% del volumen minuto cardíaco para el trabajo de respirar. Y el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios en esas circunstancias es muy bajo. Imagínense en un corazón insuficiente que hay congestión intersticial y el paciente tiene que respirar haciendo más fuerza. Ya necesita más porcentaje del volumen minuto a los músculos respiratorios, necesita más fuerza para respirar, consume más oxígeno y eso le produce un estado de insatisfacción, un estado de malestar general, ¿no? Y a su vez le exige más a un corazón enfermo, ¿no? Entonces tenemos que suprimir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Segundo, prevenir la progresión del daño miocárdico, ¿no? O peoría de la insuficiencia cardíaca, es decir, que empeore. Tenemos que evitar
la progresión del daño y que empeore la función miocárdica. También tenemos que prevenir las complicaciones y reducir la mortalidad y la recaída de los reingresos. Bueno, en esto de prevenir la progresión del daño miocárdico o la caída o la teoría de la insuficiencia cardíaca, acá está el tratamiento sintomático sería este, y acá es buscar la causa, si tiene una causa tratable para tratar. Acá vemos las valvulopatías fundamentalmente, las endocarditis, la ruptura de músculos papilares, la estenosis aórtica, ¿no? El otro objetivo es prevenir las complicaciones en los casos de insuficiencia cardíaca por miocardiopatía, prevenir las complicaciones y reducir la mortalidad. Disminuir los reingresos hospitalarios, o sea, las reagudizaciones, digamos, ¿sí? Que es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, porque por cada ingreso hospitalario la sobrevida disminuye el tiempo de sobrevida por varias circunstancias, ya vamos a ver. Y como último objetivo, disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. En los últimos 20 años se han logrado cosas que son geniales desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la sobrevida, desde el punto de vista del disminuir el número de internaciones. Hay una serie de cosas muy, muy espectaculares que se lograron en la medicina justamente por estos grandes estudios, dentro de los cuales por ahí en algunos hemos participado. Bueno, por supuesto que antes de iniciar un tratamiento, ¿no?, es imprescindible tener un diagnóstico claro, teniendo bien presente cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca, el mecanismo y la gravedad. Son cosas claves al momento de iniciar un tratamiento, luego del diagnóstico de tratamiento, pero luego del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El plan de tratamiento sería tratamiento sintomático en primer lugar para disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida. Tratamiento etiológico, buscar las causas, y después tratamiento de las complicaciones. Así que fíjense ustedes que cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca, una de las primeras cosas que tenemos que saber es si tiene la fracción de eyección conservada o disminuida. Eso es clave. ¿Y eso cómo podemos llegar a saber? Y el ecocardiograma podemos sospechar desde el punto de vista del examen físico, de la historia clínica. En el examen, si escuchamos un cuarto ruido, si escuchamos signos predominantes de congestión pulmonar, si tiene antecedentes de hipertensión arterial de mucho tiempo, sospechamos que tiene una estenosis arterial renal, una coartación de aorta, en ese caso por ahí podemos sospechar que tiene una fracción de eyección conservada y el fallo es fundamentalmente un fallo diastólico, ¿no? Pero otras veces no. Y entonces, desde el punto de vista, dijimos que para iniciar el tratamiento teníamos que tener la causa clara y el mecanismo fundamentalmente claro. Entonces, en el eco nosotros vemos los dos grandes grupos: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Estos sí tienen los corazón, silueta cardíaca aumentada de tamaño, y el trastorno fundamentalmente sistólico, ¿no? Y el otro grupo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que también habíamos hablado ayer de la fracción de eyección, 45%, digamos, menos de 45 deprimida, más de 45 conservada. Y ayer en la clasificación, que eso ustedes lo van a ver en el consenso del 2016, de insuficiencia cardíaca, habla, claro, de insuficiencia cardíaca 40, 50, entre 40 y 50 sería la limítrofe, después con fracción de eyección recuperada sería el otro. Pero también habíamos hablado de que vamos a dejarlo menos de 45 y más de 45 para no estar dando muchas vueltas. Entonces, el primer objetivo terapéutico, debemos comenzar con un tratamiento sintomático, o sea, los síntomas, ¿sí?, de la insuficiencia cardíaca sistólica. Vamos a hablar primero de la insuficiencia cardíaca sistólica, que es la que la mayoría de los pacientes tienen,
y que es lo que más vemos en la clínica médica. Bueno, para esto no debemos olvidarnos nunca, porque generalmente no le damos importancia al tratamiento no farmacológico. El tratamiento, lo mismo que cuando hablamos de hipertensión arterial, se acuerda que hablamos de un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento no farmacológico es un punto clave en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, las causas más frecuentes de reagudizaciones en estos pacientes está ligado al no cumplimiento del régimen higiénico dietético, por ejemplo. Así que imagínense ustedes si es importante o no el tratamiento no farmacológico. Y después vamos a hablar del tratamiento farmacológico refiriéndonos al grupo de droga que más se utiliza en la actualidad. Y después vamos a conversar acerca de algunas drogas que se están introduciendo cada vez más en el mercado en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Porque vamos a ver seguramente esta tarde probablemente las reagudizaciones, que serían las descompensaciones, ¿no? O algunos lo llaman insuficiencia cardíaca aguda, ya eso vamos a discutir después. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Sí. Sigo. Voy a seguir entonces. Entonces, el tratamiento sintomático tiene dos grandes aspectos, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Con el tratamiento no farmacológico, bueno, tenemos las medidas generales. Fíjense ustedes, tienen tanta importancia estas medidas como el tratamiento farmacológico. Es decir, las medidas generales no farmacológicas tienen tanta importancia como las farmacológicas. Y fíjense ustedes, de su cumplimiento dependerá gran parte del pronóstico de la enfermedad y fundamentalmente la calidad de vida del paciente. Eso es clave, porque también si no cumple el régimen higiénico dietético, por ejemplo, la sobrecarga de sal, la sobrecarga de líquidos, va a hacer que se interne cada vez más frecuentemente y por cada internación la sobrevida disminuye. ¿Sí? Uno de los aspectos que tenemos que tener presente es la adherencia terapéutica, ¿no? Aún en estos pacientes que son sintomáticos, que tienen síntomas, se suele lograr, fíjense ustedes, una adherencia terapéutica hay casi el 30% suele dejar el tratamiento en algún momento, o sea que es mucho. ¿Sí? También nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es un síndrome, lo que pasa es que para el paciente es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que tiene síntomas, y los síntomas son fundamentalmente ligados a la vida. Fíjense pero las personas habitualmente tienen la idea de que las enfermedades que pueden comprometer la vida tienen que sangrar o producir alteración de la conciencia. Mientras que por ahí la disnea le dan poca importancia, bueno, ni hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión arterial, la dislipemia, que eso directamente no da prácticamente ningún síntoma. Entonces, por lo tanto, convencerle de que debe tratarse eso es mucho más difícil. Entonces, fíjense, solo del 20 al 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca adhiere al tratamiento, y esto constituye un verdadero problema, sin duda, ¿no? Que es un problema para el paciente, fundamentalmente para nosotros y para los sistemas de salud, ¿no? Se debe priorizar, y acá viene lo que siempre tenemos que intentar hacer, que es la información. Los pacientes tienen que estar informados, tienen que saber qué es lo que tienen, tienen que conocer claramente el significado de lo que nosotros le decimos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que él va a tener
si cumple lo que nosotros le estamos indicando. ¿Sí? Muchas veces a las personas nosotros le decimos, mira, si no haces eso te vas a morir. Por ahí eso no queda muy, es como que no convence mucho eso, digamos. Pero sí, mira, si vos haces esto, vas a estar mejor, no vas a tener falta de aire, no te vas a internar cada 15, 20 días, vas a vivir más tiempo, vas a tener mejor calidad, vas a dormir toda la noche. Es decir, hay una serie de cosas que hay que explicarle, pero en lo que se va a beneficiar si él cumple nuestra indicación, ¿no? Informar bien al paciente, a la familia también, acerca de la enfermedad, de la enfermedad y los síntomas que pueden tener, los controles, cuáles son los elementos que indican que se está descompensando, de descompensación o de reagudización de la insuficiencia, ¿no? También tenemos que estimularle acerca del autocuidado, el peso diario, ¿no? Si aumenta de peso más de 2 kilos, y se hinchan los pies, aumentar la dosis de diurético, hay que escribirle, no solo decirle, sino que hay que escribirle lo que nosotros le indicamos a las personas, porque eso habitualmente se olvidan o son mal interpretadas, aún escribiéndoles con letra clara, no con letra de médico, esa que nadie entiende, sino que aún escribiéndole con letra clara, las personas interpretan como interpretan, y a veces, muchas veces, interpretan mal. Entonces, hay que enseñarle, educarle al paciente, a la familia, de los signos, de los síntomas de la enfermedad. Hay que darle estímulo para el autocuidado, ¿no? Que cumpla las medidas generales del tratamiento, y obviamente también que cumpla el tratamiento farmacológico, ¿no? Sin duda, que esto también es clave, la educación es un proceso continuo y no de una única consulta. Es decir, no es que cuando hacemos el diagnóstico e indicamos el tratamiento, ya le hacemos las sugerencias y las indicaciones médicas y a partir de ahí nunca más. Con cada visita hay que preguntarle de la comida, la sal en la comida, el líquido, el peso corporal diario. Ya muchas veces tenemos idea de que si le damos una caja de un remedio que tiene 30 pastillas, al mes tiene que venir a una recetita para que se le repita. O si le damos una caja de remedio tiene 60 pastillas, el IECA, el diurético, el beta-bloqueante. A los 2 meses tiene que venir. Y tenemos anotado en la ficha, vino hace 3 meses o 2 meses y medio. A 10 días no tomó remedio. Seguro, porque recién ahora viene para que se repita la receta. Y hay que reeducarle y explicarle, y por ahí preguntarle. Sí, a veces cuando no tomo 1 o 2 días porque me olvido, a la noche comienzo a respirar mal. Y después comienzo de nuevo. Bueno, son así. También tenemos que tratar de evitar algunas intercurrencias, estacionales o algunas enfermedades que pueden aparecer en este contexto. No nos olvidemos que la insuficiencia cardíaca produce una alteración sistémica y de alguna manera hay algunos órganos que se defienden mal o menos, digamos, se defienden menos y encima mal. Así que como por ejemplo el pulmón, por lo tanto las neumonías, y hay que indicarle la vacuna contra el neumococo, esa de 23 serotipos, ¿no? Esa es una vez, algunos dicen una vez, ya con una sola vez es suficiente, algunos prefieren repetir cada 5 años. También la vacunación contra la gripe estacional, la gripe anual, digamos, ¿no? Así que esas son cosas que hay que sugerirle a estos pacientes con este diagnóstico. La vacunación. La actividad sexual dentro de las medidas generales, fundamentalmente sugieren que no es conveniente restringir la actividad sexual a los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, sobre todo los que tienen clase funcional 1 o 2. Ojo con la utilización a veces del sildenafil, digamos que está contraindicado en los pacientes que consumen o que tienen indicación de algún nitrito, ya sea mononitrato o dinitrato de isosorbide,
Eso sí hay que tener muy cuidado. Y hay que tener cuidado con el sildenafil en los pacientes que tienen tensión arterial disminuida, porque puede producir hipotensión, síncope o algún otro efecto colateral adverso que no es bueno en estos casos. Así que en el resto de los pacientes que tienen buena tensión arterial, que no consumen ningún nitrito y tienen una insuficiencia cardíaca estable, no es conveniente restringir la actividad sexual. Respecto de la dieta, bueno, igual que en la hipertensión arterial, ¿se acuerda cuando hablábamos del tratamiento de la hipertensión arterial? Y en el estadio A de la insuficiencia cardíaca, es manejo de los factores de riesgo. Bueno, la dieta tiene que ser hiposódica. ¿A qué le llamamos una dieta hiposódica? Al consumo de 2.5 gramos de sodio, no más de 2.5 gramos de sodio por día. ¿Está? Es de 2.5 gramos de sodio por día. Mira vos, está mal. 2.5 gramos de sodio por día. Bueno, 2.5 no es sal, es sodio. Porque la sal que nosotros consumimos es cloruro de sodio y tiene 5 gramos de sal, 2.5 gramos de sodio. Así que, y encima la sal nuestra tiene el agregado de iodo, o sea que tiene un poquito menos. ¿Está? De todas maneras, consumo de no más de 2.5 gramos de sodio por día. La restricción de agua, sobre todo en los pacientes que tienen sodio menor a 130, esto es en estadio 3 o 4 de insuficiencia cardíaca de clase C. Limitar la ingesta de grasas, de grasa saturada por el tema de la dislipemia y el aumento de peso. Y sin duda que hay que suprimir el tabaco en los fumadores, sugerirle el abandono del hábito tabáquico. Y con respecto al alcohol, ¿no? Bueno, el alcohol se sugiere un consumo aproximado de 20 gramos día, ¿no? Salvo que el paciente tenga una miocardiopatía de origen alcohólico, es decir, una insuficiencia cardíaca con miocardiopatía alcohólica. En estos no deben consumir nada, la abstinencia total. Y en los otros pueden consumir 20 gramos de alcohol al día. Bueno, y ahí les puse la equivalencia para los que no conocen cuánto debe tomar de cada una de las bebidas, ¿no? Con respecto al peso del paciente, bueno, se debe instruir, digamos, a los pacientes con signos congestivos para que se controlan. Con signos congestivos significa aquellos que tienen edemas, ¿no? Que se controlan el peso diariamente. Lo que aumentan, fíjense ustedes, más de 2 kilos en 3 días, se le debe asesorar e instruir al paciente para que adhieran estrictamente a la dieta y que aumenten la dosis de los diuréticos y que consulten enseguida. Que aumente la dosis del diurético y si no disminuye de peso, que consulten sin duda. Porque muchas veces en estos casos, el aumento de peso es por aumento de líquido, ¿no? Bueno, en pacientes que tienen sobrepeso u obesos se recomienda la reducción de peso. Sin embargo, bueno, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o severa, no es conveniente indicar en forma rutinaria un descenso de peso, porque esto hay que tener mucho cuidado, que la reducción debe ser medio kilo por semana de peso seco, no del peso con edema, sin duda. Con respecto a la actividad física, los que tienen insuficiencia cardíaca clase funcional 1, es decir, con disnea clase funcional 1, se debe restringir la actividad deportiva. Ojo, la actividad deportiva no la actividad física. La actividad deportiva, siempre cuando hacemos deporte, implica una competencia. Y si implica una competencia, implica un esfuerzo extra, un sobreesfuerzo, que eso no está en condiciones de realizar una persona que tiene insuficiencia cardíaca. Los que tienen clase funcional 2 o 3 de la disnea, se debe restringir la actividad profesional. Estos pueden hacer actividad física, aeróbica, que esto le va a beneficiar bien, o incluirse en los planes de rehabilitación muscular y cardíaca, ¿no? Para que mejoren su clase funcional, eso es muy adecuado y sirve. Y los que tienen disnea clase funcional 4, obviamente, tienen que hacer reposo. ¿Sí?
Bueno, el ejercicio aeróbico regular puede ser beneficioso si se realiza en forma moderada, es decir, ejercicio aeróbico regular. Y acá en esto podemos incluir los planes de rehabilitación cardiovascular. Bueno, también tenemos que educar y darle un respaldo psicológico, ¿no? Para la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, la creación de hábitos de autocontrol adecuado y fundamentalmente todas estas cosas son de todas las visitas a los controles, de todas las visitas. No es que nosotros lo decimos una vez y ya tiene que quedar grabado a fuego, porque no queda grabado a fuego. Difícilmente quede grabado a fuego una sola vez. Aún insistiendo en cada visita al tercero, cuarto, quinto año, recién comienzan a darse cuenta de que nosotros lo estábamos sugiriendo y dándoles pauta para que estén mejor y con muy pocos síntomas. Hay algo que cuando decidimos hacer un tratamiento farmacológico tenemos que evaluar qué es lo que recibe el paciente, si tiene otras comorbilidades, si tiene otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿y qué otro medicamento está tomando? Siempre tenemos que tener en cuenta las interacciones medicamentosas, ¿no? Porque podemos cometer algún error, digamos, o algunos medicamentos hacen un efecto distinto al que nosotros esperamos. Entonces debe tenerse especial cuidado el manejo de los medicamentos a los pacientes que toman por otros motivos. Por ejemplo, las tiazolidinas o las glitazonas, los antiinflamatorios no esteroides, los inhibidores de la COX-2, bueno, así como el diltiazem, verapamil, flecainina, propafenona, bueno, estos pueden incrementar el riesgo de descompensación en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y aumentar el número de hospitalizaciones. Esto en fármacos seguro que ustedes lo van a ver, ya lo habrán visto seguramente las interacciones, y sería interesante, esto es lindo para discutirlo después en los prácticos, pero esto es un aspecto importante a tener en cuenta cuando decidimos hacer un tratamiento farmacológico. ¿Qué remedio toma? ¿Por qué toma? ¿Qué otra enfermedad tiene? Y se está tomando una tiazolidina porque es una persona diabética, mandarle, comunicarse con el diabetólogo y decirle, mira, yo le voy a indicar tal cosa, para tener bien claro qué es lo que puede pasar con el medicamento para la diabetes y el medicamento para la insuficiencia cardíaca. Bueno, pasamos al tratamiento medicamentoso. Dentro de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica, tenemos el primer grupo, algunos lo ponen a los diuréticos como primero de todos, otros lo ponen a los IECA. De todas formas, ¿sí alguien habló? De todas formas, el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca debe llevar un IECA, generalmente un diurético, un betabloqueante, un IECA, un diurético y un betabloqueante seguro siempre. Entonces, y después el resto de los otros medicamentos que pueden servir en algunas circunstancias debe llevar una antialdosterona, un inhibidor de una T2, digamos, o puede llevar otro medicamento, pero esos tres debe llevar siempre. Así que vamos a comenzar con los IECA. Al final de la presentación están las drogas que forman parte de los IECA, es decir, del grupo de los IECA, qué drogas las integran. De todas formas, esto también tienen que conocer por... ¿Alguno conoce algún IECA? Sí. ¿Qué droga es, por ejemplo, una de ellas? A ver. Enalapril. El enalapril es el más utilizado. Bueno, en algunos lugares lo que utilizan más es el ramipril, digamos, pero el enalapril es lo más utilizado. ¿Sí? Bueno, entonces, deben considerarse el tratamiento inicial estándar de la insuficiencia cardíaca de la disfunción ventricular asintomática. Es decir,
Fíjense ustedes que ya cuando hay disfunción ventricular asintomática, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay disfunción ventricular asintomática? A ver, algunos de ustedes, después de haber escuchado todas estas 4 horas de lo que estuve hablando, seguramente está en condiciones de decirme a qué me refiero, a qué nos referimos cuando leemos esta última parte de este slide. Si hablamos de los estadios de la insuficiencia cardíaca, ¿qué estadio sería? B. ¿Estadio? A. B. A, ok. B. Fíjense ustedes, estadio B no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y tiene cardiopatía estructural. Es decir, si tiene cardiopatía estructural, tiene cierto grado de disfunción. Todavía es sin síntomas. Es decir, acá, o sea que los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, los diabéticos, los que salieron de alta de la unidad coronaria con infarto cara inferior, todos estos tienen que recibir un IECA. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, son eficaces en la reducción de la mortalidad, son eficaces porque disminuyen la mortalidad y previenen la dilatación ventricular, o sea, el remodelado ventricular, ¿no? Previenen la recaída y la reducción y disminuyen la frecuencia de los ingresos hospitalarios. Es decir, es como que los IECA, es todo esto lo que hacen, disminuyen la recaída, la reducción, disminuyen el remodelado ventricular, ¿sí? Y previenen los ingresos hospitalarios. Fíjense ustedes, esto es clave. Bueno, los IECA reducen la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca ligera a grave, mejoran el pronóstico de los que están en fases asintomáticas, o sea que aparecerían los síntomas mucho tiempo después, reducen la mortalidad en los pacientes con infarto reciente y disfunción ventricular. ¿Sí? Esto es clave, tenemos que conocer. También reducen el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, es decir, la reagudización, y mejoran los síntomas y la clase funcional de las distintas fases de la enfermedad. Todo esto hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? La eficacia de las dosis elevadas de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es superior que la de dosis baja. Bueno, las dosis elevadas, nos referimos a dosis elevadas con la dosis más alta que el paciente tolere, que sea tolerada por el paciente. Algunos toleran 5 miligramos, otros toleran 10 miligramos, otros toleran 20 miligramos día. ¿Sí? Bueno, dentro de las contraindicaciones tenemos que produzca angioedema o edema angioneurótico, estenosis de la arteria renal bilateral, cuando tiene un potasio sérico por arriba de 5 miliequivalentes litros, porque si es una altialdosterona puede llegar a producir una hipercalemia, ¿no? Y si tiene una creatinina sérica por arriba de 2.5 miligramos de decilitro, es decir, una creatinina sérica por encima de 2.5 gramos de decilitro, estamos hablando de que tiene un clearance de creatinina de alrededor de 30 mililitros, un poquito menos, entre 30 y 35 mililitros por mililitro minuto. Bueno, dentro de los efectos adversos puede producir deterioro de la función renal, hipercalemia, puede producir hipercalemia, bueno, fundamentalmente si cuando nosotros le damos un IECA, un enalapril, y ya si tiene el potasio por arriba de 5, ya al ingreso ya no le vamos a dar. Pero si tiene un potasio normal, ¿sí? Le controlamos a los 5 o 6 días y vemos que si el potasio tiene 5.5, más o menos, la dosis debe reducirse a la mitad. Pero si tiene más de 6, es decir, subió el potasio en el primer control, ya debe suspenderse. Es decir, la hipercalemia es uno de los efectos colaterales adversos y debemos suspender cuando el potasio sube. También puede producir deterioro de la función renal. Fíjense ustedes, es aceptable un aumento del 50% de la creatinina, ¿no? Es decir, si tiene una creatinina de 0,75 y aumentó a 1.3, por ahí se puede aceptar, pero si aumenta más del doble, ya no. Sí, hay que suspender cuando deteriora la función renal. ¿Y cuándo deteriora la función renal? Los IECA, generalmente cuando tienen estenosis de la arteria, estenosis severa de la arteria renal.
Otra cosa que puede producir otro efecto adverso sería la hipotensión sintomática, ¿sí? Bueno, acá se debe considerar todo tratamiento, digamos, se debe considerar todo el tratamiento concomitante. Si es asintomática, no debe tratarse. Bueno, todo el tratamiento significa que no esté hipovolémico, que el tratamiento diurético no estemos pasando con la dosis, el beta bloqueante de la frecuencia cardíaca, todo eso hay que considerar no solo la dosis del enalapril. También puede producir tos como otro efecto adverso, ¿no? En este caso es conveniente considerar el cambio de tratamiento del IECA por un antagonista de los receptores de angiotensina, es decir, un ARA2. ¿Sí? Los antagonistas de los receptores de angiotensina, su empleo está vinculado, está avalado por algunos estudios que muestran una reducción de la mortalidad del paciente con insuficiencia cardíaca clase 2-3, ¿no? Mayores de 65 años a los 48 meses. Es decir, y esto, la indicación es fundamentalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, leve a grave, clase funcional 1 a 4, con intolerancia a los IECA. Eso es lo que nos debe quedar, digamos. Cuando un paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de qué clase funcional de disnea tenga y qué clase de insuficiencia cardíaca, aunque estadio de insuficiencia cardíaca, y no tolere un IECA, la indicación es un ARA2, ¿no? Las contraindicaciones son las mismas que las de los IECA: estenosis de la arteria renal bilateral, potasio sérico por arriba de 5, creatinina por arriba de 2.5, paciente tratado con IECA más antialdosterona. Los efectos adversos: deterioro de la función renal, la hipercalemia y acá la hipotensión sintomática. Lo único que por ahí no vemos, o se ve mucho menos con los ARA2, es la tos. Algunos pacientes tienen tos también, pero se ve mucho menos la tos. Los diuréticos. ¿A quiénes le indicamos diuréticos? Se recomienda el tratamiento inicial de los pacientes con insuficiencia cardíaca asociados a los IECA. En general, los diuréticos, antiguamente, vamos a hacer un poco de historia. Antiguamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca era diurético. Y dentro de los diuréticos era la furosemida cuando teníamos diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y lo que lográbamos con la furosemida era disminuir los síntomas rápidamente. Muy lindos, espectaculares, les poníamos peso seco, orinaban mucho. Pero lo que nosotros no sabíamos, estamos hablando de hace mucho tiempo de la historia de la medicina, ¿pueden creer que con los diuréticos, solo con los diuréticos las personas se morían más aún estando mejor? Bueno, busquen el fundamento fisiopatológico de por qué y después charlamos en algún otro momento. Entonces, se recomienda siempre asociado a un IECA, ¿no? Asociado a los IECA solo cuando aparecen, siempre que tengan edemas o síntomas secundarios a la retención de líquido. Es decir, siempre que tengan edemas o síntomas secundarios a la congestión, a la retención de líquido, sería congestión pulmonar fundamentalmente, ¿no? Y su objetivo, controlar la congestión central o periférica. Es decir, los diuréticos, siempre con paciente que tenga insuficiencia cardíaca y esté tomando un IECA y tiene edema, debe llevar un diurético. Ahora, si tiene hipertensión arterial, también, sí, debe llevar un diurético. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien preguntó algo? ¿Sí? Un compañero Pregunta. pidió que repite lo del fundamento que se cortó. ¿Qué dice? Un compañero en el chat pidió que repita, por favor, lo último que se cortó. Lo último. Pero yo no dije el fundamento, dije que ustedes van a estudiar. Entonces se le cortó esa parte. Vayan a buscar, bueno, vayan a buscar porque es interesante cómo una persona que tiene síntomas de congestión, tiene disnea, falta de aire, edema, le damos el diurético segundo o tercer día, mejora, se siente bien, camina bien, tiene menos falta de aire y se muere más. Bueno, busquen por qué. Tiene una explicación fisiopatológica, así que búsquenla, no es muy difícil, está.
Bueno, entonces, no te duermas. Bueno, hay una que está por dormir ahí. Seguimos. No se dispone de información sobre el efecto, pues fíjense ustedes, no se dispone de información sobre el efecto del tratamiento con diurético de asa sobre la mortalidad o la frecuencia de ingreso por insuficiencia cardíaca. Es decir, no hay estudios que se hagan que disminuyan, digamos, fundamentalmente la mortalidad o los ingresos solo con diuréticos, porque prácticamente no hay en el mundo ninguno. El tratamiento con diurético de asa mejora los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, esto ya lo dije, ¿no? La combinación, esto es importante, la combinación con una tiazida o con espironolactona mejora los síntomas de pacientes refractarios al tratamiento con diurético de asa. Bueno, cuando un paciente con diurético de asa, por ejemplo, son los famosos diuréticos de alta eficacia, y a veces no responden adecuadamente, no tenemos el volumen de diuresis ni el balance hídrico negativo que nosotros pretendemos en un paciente con insuficiencia cardíaca, a veces es conveniente asociarle con una tiazida que disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, y a partir de ahí, fíjense ustedes que eso podría obrar de mejora de respuesta terapéutica con el diurético de supralamosis, no con espironolactona. La combinación con espironolactona con tiazida tiene la ventaja, perdón, con furosemida o con diurético de alta eficacia, tiene la ventaja de que uno de los efectos adversos que se produce con el tratamiento diurético con diuréticos de alta eficacia es la hipocalemia, la disminución de la concentración de potasio. Y la hipocalemia puede desencadenar arritmias en el corazón y producir más muerte. Bueno, esa puede ser una de las causas por las cuales se mueren más. Pero hay otras, así que no me digan solo esa después cuando alguien me quiere decir. Entonces, la asociación con la espironolactona disminuye la incidencia de hipocalemia, que es uno de los efectos adversos del tratamiento con diurético de alta eficacia. Bueno, el tratamiento con espironolactona a dosis baja reduce la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave, ¿no? Sobre todo tratados con inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina. Esto es importantísimo. La espironolactona es uno de los diuréticos de baja eficacia que reduce la mortalidad y el número de internaciones, ¿no? A dosis baja. Bueno, sería espironolactona 25 miligramos por día de las dosis que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, que es muy distinta a las dosis que se utilizan en el tratamiento ascítico edematoso o por hipertensión portal, que es de 100 a 400 miligramos por día. Bueno, el tratamiento con espironolactona a dosis baja reduce la frecuencia de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y mejora los síntomas. Bueno, ¿cuál es el efecto colateral adverso más frecuente? La ginecomastia, ¿no? La ginecomastia, bueno, es uno de los efectos adversos que se puede ver con la espironolactona a dosis baja. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Beta bloqueantes, dice? ¿O beta bloqueadores? Beta bloqueantes. Bueno, beta bloqueantes, muy bien. ¿Se acuerdan que al comienzo yo le había dicho que el tratamiento núcleo fundamental de la insuficiencia cardíaca era un IECA o un ARA2, un diurético, cualquiera de ellos puede ser un diurético de baja o de alta eficacia, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De hecho, por ahí uno prefiere, en los pacientes que tienen hipertensión arterial, utilizar un diurético tiazídico que es de baja eficacia, tiene un efecto farmacológico de 18 horas aproximadamente, así que nos permitiría dar una dosis de 12,5 o 25 miligramos por día en una sola toma, que sería cómodo para los pacientes, ¿no? Sobre todo si tienen hipertensión arterial, ¿no? Los que tienen normotensión o tensión disminuida o baja, tendría que ser un diurético tiazídico y a veces como indicación fundamental. El problema de los diuréticos tiazídicos es que tienen una vida media más corta. Los diuréticos de alta eficacia, como la furosemida, ¿no? Tiene una vida media más corta.
Al tener una vida media más corta, la indicación a veces es 2 veces por día. Serían 80 miligramos diarios, dividido en 2 tomas. Bueno, y la tercer grupo de drogas que deben indicarse en la insuficiencia cardíaca son los beta bloqueantes. Deben utilizarse como tratamiento suplementario en los pacientes con suplementarios de los IECA y los diuréticos. Bueno, la digoxina en general vamos a dejarlo ahí del lado, vamos a borrar después, en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico o miocardiopático. Es decir, la indicación clave, a veces mucho tiempo antes, ya habíamos hablado del que tiene cardiopatía estructural y no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y tuvo un infarto de cara inferior, ese tiene que salir de la unidad coronaria con beta bloqueante y ECA, bueno, estatina, pero el beta bloqueante y el ECA tiene que recibir. Si además tiene hipertensión y además tiene signo de congestión, el diurético. ¿Está? Bueno, sobre todo en situación clínica estable, es decir, para indicarle el beta bloqueante en un paciente de reciente inicio, tiene que estar en una situación clínica estable y mantener una tensión arterial de más de 90 milímetros de mercurio y una frecuencia por arriba de 70 milímetros de mercurio. Yo le diría que lo de la presión no es tan importante, pero sí lo de la frecuencia cardíaca, sí. ¿Está? Bueno, y no han requerido ninguna modificación del tratamiento en el último mes. Esto es la indicación según las guías, porque se colocan estas condiciones para indicar al beta bloqueante. Porque uno de los efectos adversos de los beta bloqueantes es disminuir la fuerza y la velocidad de contracción del músculo cardíaco. Entonces, si el paciente está inestable o está descompensado, ¿sí?, tiene contraindicación de iniciar un beta bloqueante. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Por eso dicen situación estable que no han requerido modificación del tratamiento en el último mes. Siempre que la frecuencia cardíaca esté por arriba de 70 y la presión arterial por arriba de 90. Por eso es que el beta bloqueante, cuando es de reciente diagnóstico, un paciente con insuficiencia cardíaca, de diagnóstico reciente, se comienza con el IECA y el diurético. A los 10-15 días, todo estabilizado, todo bien, comenzamos a titular el beta bloqueante. Lo mismo que con el IECA y el diurético, también hay que titular, y titular significa comenzar dosis bajas e ir aumentando la dosis hasta la dosis que tolere, la máxima dosis que tolere el paciente. Algunos sugieren hacerlo de semana en semana, otros sugieren hacerlo cada 3 o 4 días, ¿tá? Y fundamentalmente los IECA, perdón, los beta bloqueantes, ¿sí?, la indicación es cuando el paciente está en peso seco y estable. Por eso es que si tiene edemas, y es lo que por ahí también dicen, que no ha requerido ninguna modificación terapéutica en los últimos 30 días, en el último mes. Bueno, entonces, si a pesar de recibir IECA y diuréticos siguen sintomáticos, ¿sí? Doctor, ¿a qué se refiere con peso seco? ¿A qué nos referimos con peso seco? Ay, me complicaste la vida. Sería peso sin edema. Sin edema. Fundamentalmente, peso sin sobrecarga hídrica y sin edema. Bueno, entonces, tan estable en el último mes, reciben IECA y diuréticos y persisten sintomáticos o tienen una frecuencia cardíaca de más de 70 y no tienen contraindicaciones, tienen indicación del beta bloqueante. Salvo las contraindicaciones absolutas de la utilización de beta bloqueantes, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben recibir un beta bloqueante.
¿Cuáles son? Bueno, las contraindicaciones de la utilización del betabloqueante: la hipotensión, las bradiarritmias, los trastornos de conducción auriculoventricular. Fabrieli, ¿qué estás por comer? Nada, doctor. Bueno, entonces, las contraindicaciones de bradicardia, trastorno de conducción auriculoventricular, bradicardia sintomática, bradicardia sinusal, enfermedad del seno coronario, ¿no? Bloqueo auriculoventricular, ya dijimos, avanzado, segundo y tercer grado, ¿no? Paciente que tiene asma, acuérdense ustedes que los betabloqueantes pueden desencadenar broncoespasmo o una crisis de asma. Tienen que extremarse los cuidados en pacientes diabéticos porque pueden enmascarar hipoglucemia. Y bueno, fíjense, ahí está la última contraindicación: insuficiencia cardíaca, que está descompensada. Me queda otra contraindicación, que es los betabloqueantes. Lo que disminuyen es la velocidad y la fuerza de contracción. Digamos la famosa de PDT, de la función miocárdica. ¿Se acuerdan de PDT? Velocidad y fuerza de contracción, unidad de tiempo. Los betabloqueantes, como disminuyen, producen una contracción que es más lenta, ¿no? Y una de las contraindicaciones es las personas que tienen enfermedad arterial periférica, oclusiva, asintomática, si es moderada o severa, asintomática. Cuando le damos el betabloqueante comienzan a tener síntomas. Es decir, tenemos que ocultar si no tiene soplo en las ilíacas, palpar los pulsos pedios, los pulsos tibial posterior, el pulso popliteo, porque si por ahí tienen malos pulsos y tienen soplo popliteo en un lado, le damos el betabloqueante y van a comenzar con síntomas. Es decir, la enfermedad arterial oclusiva severa es una contraindicación que no está acá de la utilización de los betabloqueantes. ¿Qué dice la evidencia de los betabloqueantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca? El tratamiento con bloqueantes beta-adrenérgicos reduce la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca de moderada a graves tratados con IECA, es decir, suma a la indicación de los IECA, suma mejoría de la sobrevida al tratamiento con IECA. El tratamiento con bloqueantes beta-adrenérgicos reduce la mortalidad de los pacientes con antecedente de infarto o miocardio, eso ya lo sabíamos. De todas formas, eso seguramente vamos a conversar después. ¿Sí? Es decir, el tratamiento con betabloqueantes disminuye la mortalidad en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca moderada grave y disminuye la mortalidad, sin duda, en los pacientes que tienen antecedente de infarto agudo de miocardio. También el tratamiento con betabloqueantes reduce el número de ingresos hospitalarios, el número de internaciones, que eran otro de los objetivos que nosotros nos proponemos cuando iniciamos tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿no? Mejora la clase funcional y mejora la fracción de eyección. Fíjense ustedes, cómo algo que mejora la fracción de eyección y por qué mejora la fracción de eyección. Bueno, eso vendría a ser también tareita para ustedes, igual que ver por qué los diuréticos solo empeoran la mortalidad, por qué los betabloqueantes mejoran la fracción de eyección. Algo habíamos dicho en el cuadrito ese que parecía tedioso, ¿sí? Que el tratamiento con betabloqueantes mejoraba la fracción de eyección en todos los pacientes que están estabilizados, no en los que están inestables o reagudizados o descompensados. Bueno, después tenemos otro, la ivabradina, por ejemplo. La ivabradina, que es un inhibidor de los canales IF del nódulo sinusal, reduce la frecuencia cardíaca sin acompañarse de otros efectos hemodinámicos. Lo único que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Esto es por ahí a veces muy importante en los pacientes que tienen contraindicaciones, los betabloqueantes, por ejemplo, y tienen ritmo sinusal, ¿no? Por lo tanto, solo se debe utilizar en pacientes que tengan ritmo sinusal. Si tienen fibrilación auricular, no tiene indicación de ivabradina y además tienen contraindicación. Bueno, se encuentra indicada cuál es la indicación de la ivabradina en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección disminuida y ritmo sinusal, ¿no? Que persisten con frecuencia cardíaca más de
70 por minuto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado recién? Frecuencia cardíaca de más de 70 por minuto. Hay que ponerle el ritmo en frecuencia por debajo de 70, de 60 aproximadamente, ¿no? Bajo tratamiento con dosis máximas o las dosis máximas que se tolera de beta bloqueante, además de IECA o ARA2 o antialdosterona con frecuencia de más de 70 por minuto en reposo, ¿no? Y que tengan contraindicaciones de beta bloqueante. Es decir, en los pacientes que tienen contraindicaciones de beta bloqueante y tienen una frecuencia cardíaca de más de 70 por minuto y están con dosis plena de diurético, ARA2 y un IECA, ¿no? Y antialdosterona, tiene indicación de ibabradina. Bueno, la dosis también, todos estos medicamentos, el IECA se comienza con 2.5, por ejemplo, en el April, 2.5 miligramos cada 12 horas, ¿no? ¿Y cuál puede ser? Porque la primera dosis a veces da hipotensión arterial y a veces después se acomoda y no vuelve a dar más, ¿sí? Se da 2.5 miligramos cada 12 horas. Al segundo día tiene buena tolerancia y la presión siguió por arriba de 130, se le da 5 miligramos cada 12 horas. Al otro día sigue con 130 de tensión arterial, le damos 10 miligramos cada 12 horas, o le aumentamos la dosis de 5 a 7.5 para no aumentar al doble, porque a veces podemos pasarnos, ¿sí? Y titulando en 4 o 5 días la dosis plena del inhibidor de la enzima de convertidor a angiotensina. La dosis de diuréticos también podemos hacer exactamente igual, sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En los pacientes hipertensos, la dosis de diuréticos es 12,5 o 25 miligramos de hidroclorotiazida por día. No es furosemida. ¿No? En los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, la furosemida. Hasta ponerla en peso seco. Si persiste con síntomas o es refractario o no tiene buena respuesta a la furosemida, se le agrega a la furosemida, que es un diurético de alta eficacia, dosis baja de espironolactona, que sería una antialdosterona. Con eso podemos mejorar la respuesta terapéutica. También hay que tener cuidado la asociación de diurético con un AINE, ¿no? Porque sobre todo dentro de los AINE la aspirina es la que más produce disminución del efecto diurético de la furosemida, así que hay que tener cuidado también respecto de eso. Bueno, dentro de los efectos adversos de la ibabradina tenemos los efectos gastrointestinales, náuseas y vómitos, alteraciones visuales, visión borrosa, fosfenos, trastornos psiquiátricos, bueno, bradicardia puede ser, ¿no? Y también, hola, ¿alguien habló? Y también aumento de la incidencia de fibrilación auricular, y siempre que el paciente que esté recibiendo ibabradina comience con fibrilación auricular, o si tiene FA hay que suspender. Si tiene FA no tiene indicación, está contraindicado, y si comienza con fibrilación auricular o desarrolla esta arritmia hay que suspender. Digoxina. Bueno, entonces, el núcleo terapéutico de la insuficiencia cardíaca, IECA, diurético beta bloqueantes. Hasta ahí estamos bien. IECA o ARA2, diurético de beta bloqueantes. Los diuréticos, furosemida sola, o furosemida asociada a una tiazida, o furosemida asociada a una antialdosterona. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Ese es el tratamiento núcleo, digamos, de la insuficiencia cardíaca. Cuando le utilizamos o le agregamos digoxina al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, básicamente cuando, a pesar de estar con dosis máxima de diurético, IECA o ARA2, del beta bloqueante, la máxima dosis tolerada, y espironolactona, persiste con síntomas de congestión o con síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, para reforzar la eficacia del tratamiento de la digoxina, doña Alicia, los diuréticos e IECA, tratamiento triple, para reforzar la eficacia del tratamiento, ¿no? Cuando la respuesta al tratamiento de insuficiencia cardíaca sistólica es subóptima, es decir, persiste con síntomas.
¿no? Siempre que no estén contraindicados, obviamente, la digoxina, el uso de digital está particularmente indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. En los pacientes que tienen esta arritmia, la fibrilación auricular, y tienen insuficiencia cardíaca, a veces se indica un poco antes, digamos, ¿no? Pero la indicación no es por la insuficiencia cardíaca en sí, sino que es para el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular, para que la frecuencia cardíaca no esté tan disparada y tan alta. Bueno, el tratamiento con digoxina no reduce la mortalidad total de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El tratamiento con digoxina, eso lo evidencia, ¿no? Pero fíjense ustedes, reduce la frecuencia de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, mejora los síntomas, es decir, mejora la clase funcional de los pacientes, es decir, tienen menos síntomas, sobre todo los que tienen insuficiencia cardíaca, pero no disminuye la mortalidad, disminuye los ingresos hospitalarios fundamentalmente. ¿Está? Eso debe quedar claro. ¿No? El tratamiento con digoxina mejora la fracción de eyección, mientras que su efecto sobre la tolerancia al ejercicio ha sido variable. Es decir, mejora, acuérdense ustedes que la digoxina es un cardiotónico, así le llamaban, ¿no? ¿Ustedes están dando farmacología? O un inotrópico, ¿no? ¿No dan fármaco? Bueno, está dentro de un grupo farmacológico, por lo menos, en la prehistoria de la medicina hacían cardiotónicos. Es un inotrópico positivo. ¿Está? O sea que mejora la fracción de eyección, pero el efecto sobre la tolerancia al ejercicio es variable. Algunos mejoran la tolerancia al ejercicio y otros continúan igual. ¿Qué otro grupo de medicamentos podemos utilizar en algunas circunstancias? Pero estamos hablando de las drogas que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Nifedipina, diltiazem, verapamil, inhibidores de calcio de primera generación están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular asintomática, ya que pueden precipitar o agravar una insuficiencia cardíaca grave. Porque estos disminuyen mucho más producen más trastorno de la contractilidad miocárdica. Bueno, después tenemos la neprilicina, por ejemplo, que es un inhibidor de los PNA, digamos, ¿no? Es una endopeptidasa neutra con capacidad no específica de desintegrar sustancias vasoactivas, incluidas los péptidos natriuréticos. Los inhibidores de la neprilicina, ¿no? Pueden, por ejemplo, el sacubitril y el sacubitril/valsartán son los que pueden mejorar la sobrevida, inclusive pueden mejorar los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos recién se están introduciendo en el mercado, no es de utilización cotidiana, pero tienen que conocer que se utilizan porque cada vez se van a utilizar más seguro. Otros inotrópicos, bueno, en forma crónica, los inotrópicos positivos, ¿no? En la insuficiencia cardíaca aumentan la mortalidad, es decir, por lo tanto no se deben usar, ¿no? Indicados muchas veces en el tratamiento de las reagudizaciones o en la insuficiencia cardíaca crónica refractaria, es decir, avanzada, la que nosotros denominamos insuficiencia cardíaca avanzada. También podemos utilizar anticoagulantes, pero sobre todo en pacientes que tienen historia de embolia pulmonar o sistémica, y más aún los que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, tienen que llevar un betabloqueante, independientemente de la historia de embolia pulmonar o sistémica. Bueno, fibrilación auricular paroxística o crónica, evidencia ecocardiográfica de que tiene un trombo mural, donde habitualmente se ubican los trombos murales. Y se ubican en la orejuela auricular, así que ahí tenemos que mirar el eco, y para eso hay que pedir un eco transesofágico habitualmente. Así que si tiene un trombo mural, indicación de anticoagulante oral. Y sobre todo si tienen disfunción ventricular sistólica severa, los que tienen trastorno de contractilidad, sin duda que tiene indicado. ¿Cuáles son las indicaciones de los anticoagulantes, de la anticoagulación oral
en el marco de la insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen fibrilación auricular, en los que tienen historia de embolia pulmonar-sistémica y en la que tienen evidencia de un trombo mural. Esas son claramente. Bueno, no se ha establecido que el tratamiento con anticoagulantes reduzca la mortalidad o el riesgo de tromboembolia en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y ritmo sinusal. ¿Está? Y ritmo sinusal. Así que en los que tiene ritmo sinusal habría que buscarle bien la indicación, si es por otra cosa, sí. Bueno, estas son todo el grupo de drogas que se utilizan para el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ya? Hablamos varias veces del IECA, del diurético, del betabloqueante, la digoxina en algunas circunstancias, la iloradina. Y ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, ¿no? Y ahora vamos a hablar 10 minutitos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Habíamos hablado nosotros de qué particularidad tiene lo que tiene la fracción de eyección conservada, ¿no? Creo que eso dijimos varias veces, a lo mejor no quedó, no hicimos hincapié sobre todo en los mecanismos de descompensaciones ni los mecanismos por los cuales producen síntomas. Es decir, fundamentalmente acá hay que tratar de mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 90 por minuto en esta insuficiencia cardíaca. Por eso es que tenemos que hacer el ecocardiograma para ver el trastorno de relajación, ¿no? Y estos se utilizan calcio antagonista. Bueno, la digoxina está mal acá. La digoxina en línea general está contraindicada, es decir, con calcio antagonista, y dicen algunos casos, eso es un error de tipeo seguramente, hay que, fíjense ustedes esto, mantener el ritmo sinusal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la patada auricular o del cebado auricular, de la contracción auricular en el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo? Justamente es por esto. ¿Está? Hay que mantener el ritmo sinusal, mantener una frecuencia cardíaca entre 60 y 90, fundamentalmente con calcio antagonista, o puede usarse betabloqueantes también. El ritmo sinusal hay que buscar tener, si tiene una FA, buscar tener ritmo sinusal, o en algunas circunstancias colocar marcapasos auriculares o marcapasos bicamerales, ¿no? Y fíjense ustedes, la precarga también puede ser decisiva, ¿no?, en el control de la disfunción ventricular, en algunas circunstancias. ¿Y cómo podemos manejar la precarga? Con dosis baja de diurético, que es lo que mejora la precarga, ¿no? También podemos hacer el tratamiento en la insuficiencia cardíaca, un tratamiento etiológico. ¿Sí? Buscando la cardiopatía causal, los factores precipitantes o agravantes y las enfermedades concomitantes. Bueno, la cardiopatía causal, la que causa la insuficiencia cardíaca, ya habíamos hablado. Bueno, puede ser la enfermedad coronaria, puede ser la valvulopatía. Bueno, ustedes habrán visto también que algunas de las complicaciones de la endocarditis infecciosa era la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, por disfunción valvular. Es decir, que también el tratamiento quirúrgico en esas circunstancias puede resolver el problema de la contractilidad muscular. Bueno, hay que tratar las complicaciones. Bueno, de esto vamos a hablar esta tarde, de las complicaciones de la insuficiencia cardíaca o las reagudizaciones. Y fíjense ustedes, en la fase inicial en pacientes asintomáticos, ¿cuáles eran estos? Aquellos del estadio A. IECA, todos los pacientes con fracción de eyección por debajo de 35%, beta bloqueante en pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, sin duda, ¿no? Y si no toleran los IECA, se aconsejan otros fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Los ARA2. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca moderada, IECA, beta-bloqueante y diuréticos. ¿Está? En los pacientes clase funcional 3, ¿sí?, se puede añadir dosis bajas de espironolactona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? IECA, beta-bloqueante y diurético, y los que persisten con síntomas o que tienen disnea clase funcional 3, dosis baja de espironolactona. Este es el tratamiento.
Los fármacos alternativos, bueno, losartán y o una combinación de hidralazina y nitrato en los pacientes que no toleran o presentan contraindicaciones a los IECA. Cuando los IECA están contraindicados, va el losartán como un ARA2, digamos, ¿no? Uno de los ARA2, o una combinación de hidralazina y nitrato para el tratamiento de esto. En la clase funcional 4 o avanzado, IECA, diuréticos de asa, añadir el tratamiento con dosis baja de espironolactona y, bueno, carvedilol en pacientes seleccionados, que es beta bloqueante. De vuelta, los sartanes, una combinación de hidralazina de lo mismo. Y esto es la clasificación de la insuficiencia cardíaca por clase, digamos clase A, B, C y D, que hacemos en cada uno de los estadios. Control de factor de riesgo en A, clase B, beta bloqueante y ECA, sobre todo si tienen cardiopatía isquémica. También acá tiene cardiopatía estructural, pero no tiene signos y síntomas. Clase C, bueno, debe llevar diurético, dijimos que tiene signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La congestión es uno de ellos, sin duda. Y la clase D, continuar con todo lo anterior, y acá, en la clase D, si le colocamos toda la medicación, el beta bloqueante, el diurético, los dos diuréticos, el diurético de asa y el diurético y la espironolactona, el IECA, el beta bloqueante, está anticoagulado y persiste con síntomas, hay otros tratamientos que se indican en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vieron que los ventrículos, los dos ventrículos, trabajan casi juntos y tienen el septum como digamos así, como un lugar, es un lugar común, el septum interventricular es un lugar común, de los cuales los dos ventrículos se apoyan en el septum para contraerse, porque se contraen casi juntos. Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiológico cuando hay un trastorno de conducción intraventricular, cuando hay un bloqueo de rama? Por ejemplo, bloqueo de la rama izquierda de las de His. Cuando se bloquea la rama izquierda, o cuando se bloquea la rama derecha, cualquiera de las dos. Vamos a hablar de la rama izquierda. Acuérdense ustedes que cuando se bloquea la rama izquierda, la rama derecha está intacta, o sea que la primer parte del ventrículo que se despolariza es el septum intraventricular, pero del lado derecho. No es como la activación normal, que era la primer parte, el septum, pero del lado izquierdo, ¿no? Entonces se despolariza el septum del lado derecho, y a partir de ahí comienzan a irse todos los vectores en forma lenta hacia el lado izquierdo. Por eso es que cuando nosotros miramos el bloqueo de rama izquierda en D1, vamos a ver una onda R, que tiene una onda R, después comienza a disminuir un poquitito, y después la otra R, SR' o RR' en D1 en ABL, B5, B6. Esa es digamos, la imagen electrocardiográfica. Cuando el QRS dura más de 0,14 segundos, cuando dura más de 0,14 segundos, primero se contrae el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho comienza a relajarse, comienza a contraerse el ventrículo izquierdo. Entonces el septum no queda firme como tiene que quedar cuando se contraen los dos juntos. El septum se va hacia un lado, hacia una disquinesia, hacia el lado derecho, cuando se contrae el lado izquierdo, porque no se está contrayendo el lado derecho, se está relajando. Entonces disminuye mucho la eficacia de bomba de esa contracción. Entonces existe un tratamiento desde hace unos años que se llama terapia de resincronización miocárdica. Se le coloca un resincronizador, que es como un marcapaso, un marcapaso bicameral o tricameral, va desde la aurícula, marcapaso auricular y biventricular. Entonces estimula la aurícula y estimula inmediatamente los dos ventrículos. Entonces al resincronizarse los dos ventrículos, se contraen juntos, y al contraerse juntos mejoran la eficacia como bomba sistólica. Es uno de los tratamientos que se utilizan en la actualidad en los que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, con tratamiento óptimo de toda la medicación, y persisten con síntomas, y tiene trastorno de conducción intraventricular con QRS más de 0,14.
mejoran mucho mejoran la sobrevida, mejoran la clase funcional, mejoran la disnea, mejoran los síntomas, disminuyen los síntomas. Es uno de los tratamientos que se utilizan en la actualidad, ¿sí? Bueno, y después quedan, pero no en crónicos, sino en las reagudizaciones, serían los dispositivos mecánicos, las bombas de contrapulsación, que eso vamos a ver con las de compensación. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Esta tarde vamos a hablar, vamos a ver si hablamos de las descompensaciones o vamos a hacer un tallercito de electrocardiografía, tal vez para que vayan teniendo más presente lo de electrocardiografía. Bueno, esto ya habíamos hablado. Esto es estadio A, estadio B, estadio C, estadio D, como un resumen de todo lo que dijimos, ¿sí? Así que estos son, bueno, fíjense ustedes, insuficiencia cardíaca sistólica, los IECA, ¿cuáles son los IECA? Los beta bloqueantes, los ARA2. Esto es un resumencito, ya ve, ustedes van a estudiar solo este slide y no van a estudiar los otros 50. Pero esto es para los repasos, digamos, ¿no? Bueno, y acá están a quienes se indican los IECA, los ARA2, bueno, y los IECA y quiénes son los IECA que más utilizamos, ¿no? La dosis inicial, la dosis de mantenimiento y la dosis máxima, los ARA2, los beta bloqueantes, cuáles son las indicaciones, cuáles son los efectos colaterales, qué es lo que tenemos que monitorear, digamos, en cada uno de ellos. Estos son los beta bloqueantes que utilizamos, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebiolol y atenolol, ¿no? Estas son las dosis máximas de cada uno de ellos. La digoxina, cuando se indica, los diuréticos de asa o tiacídico, estos son los diuréticos. Y acá terminamos por ahora. A las 16, ¿le invitaron para las 16 horas? ¿Están invitados para las 16? Sí, vino el mail, Doc. ¿No escucho qué? Vino el mail avisando. Bueno, listo. Nos vemos a las 16. Vamos a charlar un ratito más. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido de algo y que hayan aprendido. Nos vemos a las 16 horas. Hasta luego.